primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia aquí este sábado y gracias de verdad a todos los que nos habéis apoyado y nos habéis votado para poder haber llevado desde Bolsa General ese premio a Mejor Analista, que aunque salgo yo en primera persona en ese premio, es un premio de todo el equipo de Bolsa General, que nos dejamos la piel durante muchísimas horas cada día, desde el 2007. Ya ha llovido y intentamos pues seguir poquito a poco metiendo ese granito de arena para que aumente la cultura financiera en España, ¿no? Que yo creo que va mejorando año tras año. Hoy os traigo, y voy a ir muy al grano, muy a ejemplos prácticos, porque el tiempo es oro, y vamos a quitar un poco la teoría, la voy a ir explicando como me suele gustar hacer, con ejemplos prácticos, de cómo detectar techos de mercado que pueden salvarte la vida como inversor. Hay una corriente que dice que el market timing es imposible, que no se puede hacer market timing, que nadie lo hace, que entonces lo único que te queda es hacer buy and hold, ¿no? Y comerte esos menos 65% que va a tener el SP pues cada 25 o 30 años, como pasó en el 2008, que el SP bajó un 60%. Es una buena manera de invertir el buy and hold con aportaciones periódicas, pero no es la única manera de hacerlo. Es quizá la más recomendable cuando no sabes o no has investigado y no sabes hacer otra cosa. Pero hay técnicas para poder bajar ese drawdown y no conformarte con perder un 60% cuando el mercado baja. Y hay métodos que están probados que logran bajar el drawdown. Y hay muchos inversores multimillonarios que están en la lista Forbes que hacen market timing. Solamente hay que investigar. Uno coge la lista Forbes, la abre y mira a los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, etcétera, y va viendo en la lista, según va bajando, sale Warren Buffett, no hace market timing, pero también sale Stanley Druckenmiller, hace market timing, usa análisis técnico, lo combina con macro y fundamental. Bruce Kovner hace market timing, pone stops, es uno de los hombres más ricos del planeta. Pero no se habla de ellos. Hay una corriente en España muy volcada al value investing, lo cual, pues por un lado, ha ayudado mucho a que haya una cierta cultura financiera, porque hay muchos inversores value que están difundiendo cultura financiera y bursátil y que ha ayudado a que en España haya un buen nicho de inversores, pero se explica solo una parte de la película, ¿no? En la cual pues tienes que conformarte con lo que haga el SP o comprar una acción value, comerte un menos 80%, un menos 90% y en 10 años o 5 años puedes recuperar la inversión. Pero hay otra manera, que es verdad que es más complicada, es verdad que es difícil, porque exige pues formarse y tener una disciplina. Y os voy a poner ejemplos de puntos donde, en mi opinión, el mercado te da una salida, ¿vale? Y donde pues probablemente mantenernos la mejor opción. Yo invierto a largo plazo, no me gusta, y es algo que normalmente veo bastante gente joven, normalmente, y os cuento, y muchos vais a vivir esa experiencia, al principio cuando uno empieza le gusta el rock and roll, ¿vale? Le gusta el heavy metal, le gusta el movimiento, le gustan los chicharros. Ahora, sobre todo, pues criptodivisas, porque es lo más volátil. En mi época, cuando empecé yo, cuando era muy joven, pues, ¿qué nos gustaba a nosotros? Los chicharros, porque en un día te subían un 20% y en un mes igual subían un 300%. Pero, claro, luego también cuando caen, pues no caen un 5%, no es Coca-Cola. Igual te caen un 60%, un 70% en 2 meses. Y ha habido gente que se ha arruinado muchos chicharros, ¿no? En lo que en su día, y estos ya solo los que peinen canas los recordarán, algunos ya ni cotizan, la Seda de Barcelona, Urbas, Astroc, Radiotrónica, que luego era Bancit, no sé, Indo, un montón de compañías que muchas ya ni existen y que eran pelotazos que subían muy rápido, pero luego igual de rápido caían, ¿no? Nos vamos, cuando somos muy jóvenes, a activos muy volátiles. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que queremos ganar dinero rápido y entonces necesitamos activos que se muevan mucho. No vemos Coca-Cola o vemos Pepsi, uf, qué aburrido, qué poco se mueve, un 1% un día, otro día baja un 2%, otro día sube un 0,6%. Pero ese movimiento continuado en el tiempo pues ha hecho que Warren Buffett en Coca-Cola, como compró en los años 80, pues no sé si multiplica por 500 veces o 1000 veces la inversión. Cobra en dividendo cada X meses más de lo que invirtió en su día, en cada dividendo. Imaginar lo que ha hecho el interés compuesto a largo plazo. Entonces, yo soy inversor de largo plazo, pero no buy and hold, ¿no? Porque a veces se asocia que si haces largo plazo es comprar y mantener para siempre.
Eso es peligroso porque hay muchas acciones que no van a volver a cotizar y que quiebran y que van a menos. Una empresa es como un ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Es verdad que hay compañías que van a sobrevivir a nosotros y duran varias generaciones, pero otras no sobreviven ni siquiera una generación. Entonces y otras van en declive, aunque duren, pues acaban luego languideciendo durante muchos años. Entonces, una fórmula que es interesante es estar en las acciones mientras vayan bien, pero cuando vayan mal, venderlas. Y hay un indicador que es adelantado. ¿Y qué indicador es adelantado? Porque cuando tú esperas a que vaya muy mal una empresa, significa que la vas a vender un 70% por debajo de máximos. Nunca vas a vender una empresa que te has dado cuenta que va mal en máximos, porque el mercado descuenta expectativas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda mirar el precio. Algo que hace Druckenmiller, no solo lo hago yo. Es decir, hay inversores, vuelvo a repetirlo, multimillonarios, que usan análisis técnico. ¿Vale? Solo hay que investigar, no es una opinión. Yo no estoy dando una opinión, estoy comentando un hecho. Y no significa eso que seas un especulador, que opera intradiario, que está haciendo operaciones continuamente, sino que hay matices, hay grises entre hacer buy and hold y comerte empresas que quiebran y las tienes en cartera porque nunca las has vendido. En alguna también vas a ganar mucho porque no la vendes. De hecho, hay un estudio muy famoso, creo que era de JP Morgan, de los inversores que más dinero ganaron en su cuenta, en su broker, en su banco, y eran inversores fallecidos, donde los familiares no se habían dado cuenta que quedaba ahí una cuenta con acciones, y claro, eso continuaba. Ahí no había nadie nervioso que, cuidado que en YouTube dicen que viene una crisis. Bueno, en YouTube es todas las semanas, o sea que no es nada nuevo. Entonces, cuidado que se derrumba todo. Claro, como está fallecido no puede leer esos titulares y ponerse nervioso. Entonces no vende nunca. Y en algunas seguramente tenía acciones que quebraron, pero en las que no quebraron, imaginaos lo que hace el tiempo, ¿no? Entonces, el largo plazo tiene muchas ventajas, pero hay grises entre no vender nunca y mantener una acción muchos años hasta que te dé venta. ¿De acuerdo? Que es lo que deberíamos de intentar. Bueno, estas son algunas vías de contacto que luego recordaré y vamos ya al lío. Vamos con ejemplos de techos que se generan. El análisis técnico no es una herramienta infalible. ¿De acuerdo? Falla muchas veces. Por eso voy a empezar con gráficos donde se ven fallos de figuras que no se cumplen. El chartismo solo es una parte del análisis técnico. ¿Vale? Son figuras que hacen los precios y que son identificables, reconocibles y repetitivas. Que el precio va formando las mismas estructuras una y otra vez. Por ejemplo, en este gráfico tenemos ahí a la izquierda un doble techo, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre esos dos máximos y activa una figura. Como mínimo se va a desplazar la diferencia entre esos máximos y el punto de ruptura. Luego tenemos ahí un hombro-cabeza-hombro fallido, que lo que se asemeja a un busto humano, salvo que haya una deformidad extrema, pues se asemeja a eso, un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. El objetivo sale de desplazar la distancia entre máximos de la cabeza y la neckline proyectado desde el punto de ruptura y, como veis, no se cumple. ¿Vale? Porque es que no hay ninguna herramienta que te haga ganar siempre. Ninguna. Yo pierdo muchas veces. Lo voy a repetir, lo hago siempre en cualquier conferencia que doy. Yo pierdo muchas veces. Pierdo muchísimas veces en bolsa. No me pongo ya ni colorado. ¿Vale? Porque es que es lo que hay que decir. Porque es la realidad. No, yo gano, tengo un robot de Forex, gano siempre, humo, ¿vale? Que se ponga a hacer burpees. Entonces, aquí lo que podemos ver ahí arriba es que tenemos un triple techo que se anuló también. Fijaos que más pequeñito arriba había un doble techo y dentro de ese doble techo luego había un triple techo mayor. En la penúltima. Y ahora mismo tiene un doble techo ya cumplido y un triple techo pendiente, ¿vale? Este todavía podría cumplirse. Veo que no me sale aquí el nombre, no sé si está cortado un poco. Sí, me va a pasar con todos los gráficos. Ah, no, aquí está, Ahold. Vale. Y este es AIG, la aseguradora americana. Fijaos, un doble techo fallido allá arriba a la izquierda. Tienes los dos máximos en la misma zona. Activa la figura, se anula. Luego forma otro doble techo y ese sí que se cumple. Y luego tienes un hombro cabeza hombro, que es la misma figura que veíamos ahí, que se falla. Este sí que se cumple. ¿Vale? Es una neckline, una línea clavicular cuello casi plana y tiene que ser 3 picos de cotización con un pico central superior a los otros dos y cierta simetría entre el hombro izquierdo y derecho. Y en el momento que pierde la base de esa línea clavicular,
que une los mínimos, es donde activa la figura. Fijaos qué caída tiene. Ahí es mejor apartarse, que a veces anula, acabamos de verlo, a veces anulan estas figuras, pero ante el riesgo y probabilidad de que pueda venir una caída dura, pues es probable que lo mejor sea apartarse. Sobre todo, y yo aquí voy a hacer mucho hincapié, en aquellas figuras que se forman durante 1 año, 2 años, 3 años, porque esos son procesos de distribución. Y normalmente si se forma una figura muy grande de distribución, de techo de mercado, luego puede venir una caída muy dura de la que se tarde mucho tiempo en recuperar. ¿De acuerdo? Yo figuras pequeñitas que se forman durante 1 mes, 2 meses, no les doy mucha importancia. No me hacen vender una compañía. Es decir, yo tengo acciones que a lo mejor me hacen un pequeño doble techo y como invierto a largo plazo, lo ignoro. Y lo estoy viendo que hay un doble techo. Pero claro, yo no voy a buscar, no, es que hay un doble techo con un objetivo de caída del 5% o un 7%. Bueno, pues que lo haga, que caiga y que corrija, que las acciones no pueden subir en línea recta. Eso es una corrección normal dentro de una tendencia alcista. Pero si hay una distribución, hay un proceso, un techo grande de mercado, que dura muchos meses o varios años, pues esa es una figura que a mí me hará salirme del valor. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de diamante en IAG, la aerolínea española. Fijaos cómo tenemos ese rombo en máximos. Esta es una figura muy peligrosa, no es tan habitual como el doble techo, el hombro cabeza a hombro. Y ahí lo que hay es mucha volatilidad justo en el centro de la figura. Tienes como un triángulo expansivo a la izquierda y un triángulo simétrico a la derecha, formando ese rombo, ese diamante. Y cuando rompe por la parte de la derecha, ten mucho cuidado. Sobre todo si antes de formar ese diamante vienes de una subida vertical, porque entra el concepto de simetría y muchas veces se cae de la misma manera que se sube. Aquello que sube muy rápido tiene riesgo de que pueda caer también muy rápido. A mí me gusta cuando tengo un valor en cartera y veo que sube muy poco a poco. O sea, si me dieran a elegir, porque tú no puedes elegir cómo suben tus valores, pero si me preguntaran diría, pues que suba poco a poco con caídas de vez en cuando, que me haga correcciones de un 10% cada X meses, y que me vaya subiendo así, porque va entrando nuevos inversores, va purgando y va consolidando. Si sube vertical, hay mucha gente ganando dinero, que a la que el mercado titubee va a haber una oleada de ventas. ¿Se entiende, no? La psicología que hay detrás de esos movimientos. Aquí tenemos en inmobiliaria colonial, porque alguno dirá, David, pero ¿yo cómo puedo saber que estalla la burbuja inmobiliaria en España? Pues puedes no saberlo y hacer como hizo el expresidente del Real Madrid, comprar Fadesa al empresario gallego a precio de oro, cuando ya había explotado la burbuja en España, pero él no se había dado cuenta, o mirar los gráficos, que es un indicador adelantado, y darte cuenta que la burbuja ya explotó. Porque este gráfico que veis de Colonial, de 2008, finales del 2007, se estaba produciendo en todo el sector. Hay valores que ya se habían desplomado en 2007. Astroc. Vale, entonces hay que tener mucho cuidado con un... Yo si quisiera invertir en inmobiliario, por ejemplo, lo primero que haría es analizar los gráficos del sector. Porque la bolsa descuenta expectativas. Los indicadores económicos macro son atrasados, ¿vale? Prácticamente todos. Con encuestas puedes adelantarte un poquito, pero en general son indicadores atrasados. El precio intenta descontar expectativas. Es verdad que a veces exagera, para bien y para mal. Recordáis lo de Meta, ¿no? Meta Platform, pues o sea, se fue a un nivel que por fundamental estaba baratísimo. En pánico a veces se exagera. Y en euforia también se generan burbujas. Virgin Galactic, sin hacer ningún solo vuelo espacial, no sé a cuánto llegó a cotizar en bolsa. Entonces, el mercado a veces se equivoca, pero es muy bueno descontando expectativas. Y ahí veis dos máximos en la misma zona, pierde los mínimos entre máximos y tienes un punto de salida. ¿Qué puedes hacer? Pues ahí arriba decir, no, yo hago buy and hold, yo soy inversor de largo plazo. Te queda muy bonito y te sientes muy bien. Pero es que hay veces donde quizá lo mejor sea salirte. No, pero es que yo soy de largo plazo, ¿no? Yo lo que quiero es ganar dinero. A mí la etiqueta me da igual. ¿Eres un especulador? Sí, pero con dinero. ¿Vale? Entonces, ahí da salida, vienes de una subida vertical y tienes riesgo de que luego, si hace un techo de mercado, pueda venir una corrección, ¿no? Y hay valores que luego o no recuperan nunca o van a tardar mucho en recuperar. Volverá, inmobiliaria colonial, ¿se multiplicará? ¿Qué pensáis? ¿Se multiplicará por...? Es que me está dando tortícolis, perdona. ¿Se multiplicará por 20 veces y volverá ahí a los máximos? ¿Qué opináis? Por 20 no, perdón, por 200.
puede ser, no, y difícil, imposible, ¿no? Prefiero no estar en la tesitura de necesitar que recupere multiplicando por 200. Luego tiene una cosa muy jorobada esto del mercado, y es la simetría de ganancias y pérdidas, ¿no? Porque cuando un valor te cae un 50%, para recuperar tiene que subir un 100%. Y como te caiga un 90%, se tiene que multiplicar por tropecientas veces para recuperar, ¿vale? De 10 a 1, perdiste un 90 ya, pero para recuperar se tiene que multiplicar por 10. No, con un 90% de subida no haces nada. Sigues perdiendo casi un 90%. Vale, entonces, por eso creo que gestionar el riesgo e intentar no llegar a ser accionista ahí abajo de Colonial es importante. Y hay muchas coloniales, ¿eh? Y va a haber muchas coloniales. Muchísimas. Pues luego hay un truco de los índices. Yo soy el primero que hago mucha pedagogía, llevo muchísimos años repitiendo que la bolsa sube a largo plazo. Y me refiero a los índices. Especialmente los americanos, pero también el resto de bolsas. El IBEX 35 con dividendos está en máximos de toda la historia. O prácticamente lo hizo hace unos meses. No, David, pero no llegó a 16.000, no le hace falta, con dividendos ya lo superó. Igual que el Eurostoxx, igual que el DAX ya incluye dividendos. Al DAX no hay que añadirlos, ya incluye los dividendos. Entonces, si comparas el IBEX con el DAX, estás haciendo un poco de trampa, porque el IBEX no viene con los dividendos, pero hay un índice que se llama IBEX Dividendo. Compara ese índice, que es el que hay que mirar para ver la rentabilidad que ha tenido la bolsa española. Entonces, las bolsas suben a largo plazo. Japón está en máximos también, ¿eh? Sí, o marcó máximos este año con dividendos incluidos. Entonces, los índices suben a largo plazo, pero hay que decir, y hemos estudiado muy a fondo todos estos temas, que las acciones no tienen la misma rentabilidad que los índices. David, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Los índices son una selección de las mejores compañías y de las que no quiebran. ¿Vale? Porque antes de que vaya mal una empresa la quitan del índice. De hecho, se critica mucho al análisis técnico, y yo siempre digo una cosa: los índices hacen análisis técnico, solo que de largo plazo. Y luego te dicen, es que es muy difícil batir al índice. Claro, ¿por qué es difícil batir al índice? Porque el índice hace análisis técnico, echa lo que baja y coge lo que sube. Lo que sube de fuera lo mete en el índice y lo que baja del índice lo echa. Es una tendencia de larguísimo plazo, digamos. Por eso no va a quebrar un índice, porque lo que va cogiendo son las empresas de fuera que van bien y van echando las que van mal. El IBEX de hoy no se parece nada al IBEX de hace 40 años. Perdonad, lo que pasa que lo que hace es una selección de muy, muy largo plazo. O sea, tienes que hacer tú una selección aún mejor que la que hace el índice. ¿Se entiende? Pero el índice es una selección. Hay muchas empresas que se quedan por el camino y que van a peor. Pues Colonial, con esa caída, ya no es la Colonial de hace 20 años o 15 años. Entonces esto pues ya no sería un valor top de un índice. Va perdiendo capitalización, lo echan del índice, y un valor que vaya recuperando fuera del índice lo haga muy bien, tipo Robi, Viscofan, pues esos son los que luego van entrando en el IBEX. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Acciona, hombro, cabeza, hombro, misma estructura. Ya vimos que hay figuras que no se cumplen, vuelvo a repetirlo, no se cumplen, pero conviene, si vemos una distribución como esa de hombro, cabeza, hombro que dura más de un año y vienes de una subida bastante vertical previa, pues a lo mejor apartarte tras una subida de ese calibre, ¿no? De hecho, muchas de estas estructuras se avisaron en directo, ¿no? Pues ya soy lo suficientemente mayor como para que estructuras de 2007 ya las hubiéramos avisado en Bolsa General. Entonces, fijaos que acaba de hacer otra igual. David, esto es un cuento chino, el mercado es aleatorio. ¿Verdad? No se parece nada a aquella figura a esa, ¿verdad? A que no se parecen nada. Me las estoy inventando. Porque no, eso es casualidad. No hay la misma figura, como podéis ver. Esto de aquí abajo, que no lo he comentado, pero yo no uso chartismo. Para mí es una parte. O sea, uso chartismo, pero es una parte. Pequeña incluso, diría. Pero es una manera de salirte en muchas ocasiones antes de que vengan los problemas, ¿no? Cuando el mercado está haciendo un techo. Miro muchas cosas, por ejemplo, esto que veis aquí es un RSC Mansfield, que lo que hace es comparar la fortaleza de esta acción frente a la fortaleza de un índice. Normalmente se comparan al SP, pero también puedes comparar una acción del IBEX con el IBEX. ¿De acuerdo? Puedes compararla con un benchmark. Si la acción lo hace peor que su mercado, no es una buena idea estar en esa acción. Casi todas las veces que se hacen techos, de repente veis que ahí abajo se pone rojo, porque empieza a hacerlo mucho peor que su índice. Deberíamos de intentar estar en valores que lo hagan mejor que el mercado, porque queremos hacerlo mejor que el mercado, si no nos indexamos, ¿no? Bueno, hombro, cabeza, hombro y otro igual posteriormente. Y aquí
triple techo. En el DAX, esto se puede aplicar, el análisis técnico tiene esa ventaja, porque con el value, pues hay activos que se te escapan, no puedes analizarlos. Vale, ¿cómo analizas por value investing el euro-yen? O el platino. Voy a mirar los flujos de caja, el equipo directivo del platino. No, ya ahí no podemos hacer esas cosas, ¿no? Una de las ventajas del técnico, yo uso también value investing, ¿eh? Creo que deberíamos de ser menos sectarios, en general. La gente tiene su manera de ver las cosas y no quiere cambiarla por nada. Yo intento tener la mente abierta para seguir aprendiendo. Todo lo que me aporte, bienvenido para mí. Y yo luego, pues voy cogiendo lo que puedo adaptar a mi sistema y lo incorporo. Y si no, pues miro si funciona, y si veo que funciona, pero no mejora lo que tengo, lo respeto, pero no lo uso. Pero no estoy cerrado a nada. No sé si dentro de 10 años voy a usar alguna cosa más que ahora no uso. Vale, la gente se suele encerrar. No, yo sé hacer esto, esto es lo que funciona, esto no es lo que tú hasta ahora has visto que te funciona. O crees que funciona. Yo diría que en la mayoría de casos es creo que funciona. Porque la mayoría de personas no han comprobado si lo que usan funciona. Entonces, tenéis que seguir un método, dejaros de... Esto es lo más importante que voy a decir hoy, ¿vale? Luego sigo con estos ejemplos. Tenéis que seguir un método, tenéis que dejaros de improvisar y tenéis que dejaros de intentar adivinar lo que va a hacer el mercado. ¿Vale? La mayoría, y llevo tropecientos años saliendo en consultorios de bolsa, David, ¿qué crees que va a hacer? Yo no creo nada. Y tú no tienes que creer nada, ni tú, ni tú, ni tú. Somos penosos prediciendo, pero pésimos, ¿eh? El ser humano es pésimo prediciendo. Salvo que aquí alguien crea en Rapel, en la pitonisa Lola, pero voy a ser educado con él, pero vamos, hay que leer un poco más. Vale, nadie de aquí cree en esas cosas, ¿verdad? El que quiera que lea el horóscopo y todo eso, está bien, respetable, pero no se puede adivinar el futuro. Somos penosos prediciendo el futuro. Hay un estudio que hemos compartido no hace mucho entre los mejores analistas del mundo. Era un estudio largo sobre sus pronósticos. 49% de acierto. O sea, te lanzas una moneda así al aire, cara sube el mercado, no, cara hay recesión y cruz no hay recesión. Mira, vas a acertar un poquito más que los analistas. ¿Vale? Estás más o menos ahí empatado, pero vas a mejorarlos un poco. ¿Habrá alguno que tenga cierto don? Sí. ¿Vale? Druckenmiller mezcla técnico, macro y fundamental. Es un dios de la bolsa, 30% anualizado. Pero son casos excepcionales, son excepciones. Yo creo que en general muchas veces te despista más estar ahí pendiente de todas las noticias que otra cosa. Pero si os aporta y habéis comprobado que funciona, adelante. Pero olvidaros de predecir el mercado, seguir reglas claras, incluso si son macro. Imagínate que dices, no, mi sistema me da venta cuando el paro sube del 4% en Estados Unidos. Bueno, pues si has comprobado que funciona, adelante. O, no, si el PMI manufacturero da menos de 50, mi método da venta. Perfecto, pero has comprobado que funciona. Y lo que no puedes es operar por intuiciones, por emociones, porque en YouTube no sé quién dijo no sé cuánto. Luego está que la gente, David, ¿cuándo tengo que entrar aquí? Es que quiero comprar tal. Y, aunque yo te dijera, que no lo diré, mira, compra Colonial. Eso solo es una parte mínima del trabajo que tienes que hacer. ¿Cuándo te sales? ¿Cómo gestionas el riesgo? ¿Cuánto peso tiene ese valor en tu cartera? Si no tienes eso, no tienes un método. Si no sabes qué vas a hacer, con cuánto capital, cómo vas a diversificar, cuándo entrar, cuándo salir, cómo gestionas el riesgo, es que no tienes un método de inversión. Y si no tienes un método de inversión, no vas a ganar en bolsa. En momentos que la bolsa suba mucho, ganarás. ¿Vale? Porque ganará todo el mundo. Pero cuando vengan mal dadas, como dice Warren Buffett, ahí es donde se ve quién va desnudo. Bueno, triple techo ahí en DAX. Ese triple techo, por cierto, fue en el año 2008. Impredecible la caída de 2008. Impredecible, aunque yo tuve la suerte de dar mi primera conferencia en Madrid, la primera que di en mi vida, marzo de 2008. Está grabada con un audio pésimo. De hecho, de aquellas no existía ni Instagram, ni TikTok, ni casi nada existía. YouTube estaba empezando, no había casi vídeos. Entonces, está por ahí el audio y yo fui muy negativo. Pero no porque yo adivine nada, yo no adivino nada. Fui muy negativo porque había un doble techo en el DAX, un doble techo en el Eurostoxx, un doble techo en el IBEX. Todos a la vez, todos los índices del mundo, figura de cambio de tendencia. Después de años y años de subida. En euforia, la gente toda, la bolsa sube, siempre sube. ¿Qué pensáis que va a ocurrir después? Aquí, esto es raro, normalmente no se hacen techos con triángulos. Esto es bastante poco habitual, pero quería enseñaros que a veces también ocurre.
Aquí hay un triángulo simétrico, mides la altura de la base, proyectas desde el punto de ruptura. Hay máximos decrecientes, mínimos decrecientes, rompe ahí y desde ahí para abajo. Por cierto, veis que estaba formando un rectángulo ahí a la derecha de todo. Esto está actualizado hace un par de días. Lo ha roto por arriba. ¿Qué es más probable que ocurra? Que cumpla el objetivo alcista de ruptura de ese canal lateral. Aquí tenemos este triángulo en RW. Mira, otro ejemplo de triángulo simétrico. ¿Lo veis ahí? Máximos decrecientes, mínimos en este caso iguales, con lo cual es un triángulo descendente que suelen romper por abajo. Este no ha cumplido todavía. ¿Va a cumplir el objetivo? No lo sé, pero es probable. ¿Yo compraría ahora RW? ¿Yo compraría RW? ¿Qué pensáis? No sé si va a subir o va a bajar, no lo sé. Pero hay una figura activada y hay probabilidades de que pueda caer más. Por lo tanto, iré a otras cosas, a otros activos donde no tenga ese problema, donde tenga el camino despejado para subir y no tenga eso que veis ahí arriba a la derecha, es una media 200 ponderada. Me gusta que la media suba cuando estoy comprando un valor. No me gusta que la media baje y esté por encima del precio, como ha ocurrido ahora aquí. Fíjate qué rebote enorme dio, pero en ese rebote brutal que acaba de dar no rompió la media y sigue bajando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes una dificultad extra y no sería ir a lo fácil. Y aquí un hombro cabeza a hombro y un rectángulo en Safilo, que es actual también, porque os he enseñado figuras ya cumplidas, ahora os estoy enseñando figuras que están pendientes. Este es un valor italiano que tiene pendiente un rectángulo hacia 0,65 y un hombro cabeza a hombro hacia 0,51. Me gusta especialmente estructuras dobles y triples, es decir, cuando hay varios objetivos activados en la misma dirección. Japón tenía hace 2 años o hace un año varias figuras activadas hacia arriba. ¿Qué creéis que pasó después? ¿Bajó o subió? David, bueno, lo dices ahora. No, lo dije en el momento exacto. Para eso está YouTube, está la hemeroteca. Solo hay 16 años de vídeos, ¿vale? O sea, si tenéis tiempo libre, tenéis para ver vídeos. ¿Esto qué es? Un doble techo en PayPal, comentado en esos vídeos del canal YouTube Bolsa General. Comentado cuando se activó. Yo decía, no sé si va a cumplir este objetivo, pero está activado. Ahora hay que tener cuidado con PayPal. Me parece mucha caída, pero el objetivo está ahí. Y no solo cumplió el objetivo, sino que, como veis, cayó muchísimo más. ¿Creéis que ahí había que apartarse? Después de subida vertical te hace una figura de techo, o deberías de reafirmarte, sentirte muy bien, decir, yo soy inversor de largo plazo. ¿Qué deberías de hacer? ¿Qué pensáis? Cortar, ¿no? Ya entrará si mejora otra vez la situación. Que tampoco es tan caro entrar y salir del mercado. Más caro es comerte un menos 90. Ya digo, hay grises. Yo no estoy abogando por estar operando cada día 20 veces, chunda, chunda. No es mi estilo. Respeto al que lo haga y se podrá ganar si sigues un método que has comprobado que gana. Pero estamos hablando de tampoco hacer un buy and hold donde compraste PayPal a 40, te subió a 300 y sigues ahora ya perdiendo dinero otra vez. O a pre. No tiene sentido. En mi opinión, no tiene sentido. Doble techo en Roku. Este también se comentó en su día en directo en el canal de YouTube. Objetivo brutal de caída hacia 56. Bueno, pues dos máximos. ¿Sois capaces? Hago una pregunta ahora que ya hemos visto varios gráficos. No os he hablado casi de teorías, ¿verdad? Os he estado enseñando gráficos para que veáis estructuras. Esta ya os va sonando, esta figura de doble techo, que es cuando hay dos máximos en la misma zona y pierde el mínimo entre máximos. ¿Sí? No estamos hablando de una pequeña figura. Estamos hablando de un doble techo que se forma durante casi un año y el doble techo es entre 450 y 200 y pico. O sea, es un doble techo gigantesco. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando este tipo de estructuras se forman en el mercado. Es un posible punto de venta bastante claro. Fíjate cómo va empeorando el comportamiento relativo de PayPal, perdón, de Roku. Fijaos, cómo pasa de hacerlo mejor que el mercado a de repente hacerlo mucho peor, incluso antes de activar la figura. Y era un valor que estaba dando señales de debilidad. Y aquí tenemos en Realty.com un doble techo que se acaba de cumplir. Y hay gente que dice, ¿por qué caerá si da dividendos? Tienes una figura de doble techo clarísima, ¿vale? De libro que se forma ahí otra vez, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos, se activa y se cumple. Fíjate cómo tiene rebotes muy duros que casi mucha gente se pondría nervioso, porque tú si te pones corto, que no, con eso hay que tener mucho cuidado, pero imagínate que te pones corto cuando activa el doble techo. Te pones con pérdidas varias veces, ¿lo veis? Que luego rebota por encima del punto donde se activa la figura. Pero el doble techo se anula solo si supera los máximos de la figura. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, finalmente, fijaos cómo se cumple y previamente, antes de la última caída vertical, fijaos cómo choca con la media de 200.
y ya se convierte en resistencia con la línea morada. Este actualizado, y lo tenía preparado, porque esto lo preparé creo que fue el miércoles, y al día siguiente presentó resultados. No sé cómo cerró porque hubo recuperación en Estados Unidos, pero venía con caídas bastante duras. Probablemente pronto le tocará algún rebote de alivio, porque la caída ya es muy vertical, pero hay mucho riesgo de que todavía vaya a caer más. Tiene un rectángulo gigantesco, objetivo $15. ¿Vale? Este también está activado. Fijaos que también es un techo grande, son 3 años casi de distribución. Y se ha activado, ha roto por abajo. Mantendréis el valor cuando rompe justo ahí abajo, porque lo bueno de esto es que sabes exactamente cuándo da el punto de salida. El punto exacto. Y ahí la opinión ya no cuenta, no, yo creo que no, está activado. Se va a cumplir, no tienes ni idea, pero la probabilidad no va a tu favor. Y hay más riesgo que en otros valores que no tienen esta estructura. Aquí otro diamante, vimos antes uno, aquí otro en Splunk. Fijaos cómo luego viene la caída, ¿no? Con sus altibajos, pero viene una caída importante. Y venía de subida vertical. Upwork, comentado también en su día en directo. Doble techo y dentro de un triple techo más grande. Cumplió, como veis, las dos estructuras. David, no te creo, esto lo dices ahora todo lo pasado, estuviste buscando los gráficos, bueno, pues en Twitter, después de ya un montón de tiempo avisando en el centro de traders de Bolsa General, fijaos aquí, y en YouTube creo que también lo comentamos antes, en Twitter vuelvo a repetir, este doble techo sigue activado y pendiente otro triple enorme. Estamos hablando de que el valor estaba ahí a 18 euros, estamos diciendo que se va a 7, estando a 18, ¿vale? Ya bajó más de eso, ya llegó al objetivo. Lo vimos antes, el ejemplo es este de aquí. ¿Lo veis? David, el hombro cabeza hombro aquel de Acciona del 2007, que avisa de una caída de 120 a 60, eso es muy bonito verlo ahora, pero en directo, esto es un análisis antiquísimo, ya de hecho hasta se ve un color amarillo, se ve viejo ya, se ve muy viejuno. Bueno, pues ahí hay el objetivo que tenía de caída, lo cumplió, de hecho cayó mucho más. Y fijaos que yo el objetivo ahí, ¿no veis que hay mucha más distancia en el objetivo que en la figura? Porque os lo he puesto en escala logarítmica. Yo los objetivos los marco en lineal. ¿Vale? Si no, el objetivo sería mucho más pequeño. La escala logarítmica yo la recomiendo si no usas estructuras de impulsos, si no usas objetivos chartistas, porque yo los objetivos siempre los marco lineales, ¿vale? Pero si vas a analizar un gráfico en blanco, pues te puede distorsionar el tenerlo lineal, porque no es lo mismo pasar de 1 a 2 que de pasar de 50 a 51, obviamente. Aunque en números sea lo mismo, porcentualmente no tiene nada que ver. Entonces, si lo tenéis, para que no os distorsione, porque a veces hay gente que dice, no, está subiendo vertical, y luego lo pones en escala logarítmica, está subiendo como siempre. ¿De acuerdo? Entonces, sin objetivo, siempre en escala logarítmica, o semilogarítmica, que sería lo suyo. Y, bueno, antes de preguntaros si tenéis alguna duda, he comentado con mis compañeros la posibilidad de hacer algún descuento en este evento, sacarle una foto si queréis para tenerlo, o simplemente nos enviáis un correo a bolsageneral@bolsageneral, o entráis en el formulario para el curso y con el código RANKIA, una vez que entréis en la tienda de Bolsa General de los cursos, con código RANKIA en el curso grande de Bolsa General tenéis un descuento tremendo creo que es el 29% y un mes de centro de traders, estaría incluido. El centro de traders es un servicio en el que estamos todo el rato dando análisis, tenéis un montón de sistemas algorítmicos, sistemas que han sido backtesteados de 25 años atrás y que han ganado dinero en el pasado, que creemos que pueden seguir ganándolo, pero no hay certezas aquí, el futuro no lo sabe nadie, pero tienen ventajas que han sido muy sólidas y que lo normal es que lo puedan seguir haciendo bien. De hecho, hay alguno que me da vergüenza decir lo que gana y no lo voy a decir. ¿Vale? Pero es verdad que probablemente se está ganando tanto debido a que los valores que selecciona ese sistema están en una década prodigiosa, digamos, porque no es cosa de un año, sino que llevan 15 años impresionantes. Creo que no serán tan buenos los próximos 15, pero hay una ventaja, igual que en el resto de los sistemas. Y tenemos sistemas que son de verlos una vez a la semana y de verlos una vez al mes. ¿Vale? Porque hay gente que dice, David, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para mirar una vez al mes un sistema que rota cada mes? Complicado, ¿no? Así que, bueno, este sería el curso, va incluido el mes de Centro de Traders. Es un curso muy práctico, lo han hecho muchas personas. No me preguntéis a mí si lo recomiendo, que os voy a decir yo. Preguntadle a alumnos que han hecho el curso. Vale, yo siempre digo que hemos crecido sobre todo gracias al boca a boca, ¿no? Y probablemente por eso también ayer nos pudimos llevar ese premio. Así que nada, estas son las vías de contacto de Bolsa General y si tenéis
cualquier duda, pues para mí sería un placer contestaros o intentar ayudar, y me tenéis a vuestra disposición. Ya sabéis que en el canal YouTube Bolsa General no paramos. Hacemos directos todos los domingos con mucha información, muchas estadísticas, muy poca opinión, también os digo. Si queréis estadísticas, datos, y no, yo creo que es vuestro canal, Bolsa General. Mañana no habrá directo porque tengo que descansar un poco y me lleva muchísimo, es que no sabéis las horas que hay detrás de un directo. Prepararlo, ¿no? Entonces, lo que he dejado, para no dejaros sin nada, va a ser un vídeo sobre dividendos que tenía prometido, saldrá mañana a la misma hora, a las 12. Y nada, cualquier duda estoy a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues, ¿alguna pregunta? Depende de la estructura. Si es un doble techo, simplemente medir la distancia entre los máximos y el mínimo. Si es un hombro cabeza a hombro, desde los máximos de la cabeza, el punto más alto, hasta la línea clavicular que une mínimos del hombro izquierdo y del derecho. Y si es un diamante, la parte más ancha del diamante. Si es un triángulo, la altura de la base. O sea, cada figura tiene su estructura diferente y tienes que saber dónde se activa y dónde se anula. Normalmente se anula en máximos, pero en el hombro cabeza a hombro no, por ejemplo. Se anula si supera uno de los hombros. De cumplimiento. Sí, no todas las figuras son igual de fiables, ¿no? Hay algunos estudios sobre esto, pero claro, es que depende de la figura. Quiero decir, hemos backtesteado también mucho de esto, ¿no? Normalmente usamos esto con filtros. Yo no usaría chartismo solo, por eso os decía lo del espacio temporal, que es, yo no busco techos de un mes. Y que también me gusta mirar el RSC Mansfield. Entonces, yo no me quedaría con hacer chartismo. Yo no hago solo chartismo. Vamos, es una parte pequeña. Pero creo que era interesante traeros esto en esta conferencia, porque son señales de venta clarísimas. Entonces, el chartismo, dependiendo de la figura, y la figura depende también de cómo la filtres. Porque tú, cuando backtesteas una figura chartista, tienes que decir, vale, ¿qué es un doble techo? Porque al robot no le vale que le digas, doble techo, no. Tienes que decir que es un doble techo, es decir, qué distancia tiene que haber entre los dos máximos, qué amplitud tiene que haber entre los máximos y el mínimo, y dependiendo de eso el resultado va a ser muy diferente. Entonces, a mí me gustan las estructuras que son bastante amplias. Y dentro del chartismo te podría decir, por ejemplo, que los triángulos no son muy fiables, pero tienen una ecuación rentabilidad-riesgo fabulosa. Porque en un triángulo el punto de anulación está muy cerca del punto de activación. Siempre va a ser una ecuación rentabilidad-riesgo 4-1, 6-1, 7-1, mientras que en un doble techo, un rectángulo, lo que arriesgas es lo mismo que el objetivo. Entonces ahí sí necesitas mínimo un 50% de cumplimiento en el doble suelo, en el rectángulo, mientras que en un triángulo podrías acertar el 25% de las veces y aún así ganar dinero. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Sé que puede haber más preguntas. Vale, nada, pero, gracias. Bueno, ahí Gracias tienes a todos. todas las vías de contacto y si no estará por ahí fuera. Vale, perfecto, contactar lo que muchas sea. gracias. Vale.